Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Y estamos terminando nuestro recorrido por el libro de Eclesiastés. Como yo dije, no vamos a ser exhaustivos en el libro porque es imposible que nos detengamos en todo, pero vamos teniendo una idea general de lo que es el libro. Hoy vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 11, los primeros 8 versículos, y dejamos los otros versículos porque realmente corresponden al tema del capítulo siguiente para el domingo próximo. Cuando terminemos Eclesiastés, entonces nos vamos a dedicar, siguiendo un poco lo que están haciendo los grupos de crecimiento y esto, vamos a tener domingos de evangelización dedicados al tema de la familia. Quiere decir que el domingo que viene, si Dios quiere y nos da salud, fuerzas y todas las cosas, terminaríamos con Eclesiastés y ya el otro domingo comenzamos. El capítulo 11 de Eclesiastés dice así: echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Hasta aquí nada más en la lectura. Ustedes se acuerdan que cuando empezamos a ver el libro de Eclesiastés, propusimos lo que era el tema general del libro, es decir, tirar una línea y dividir lo que está debajo del sol de lo que está arriba. Y dijimos, arriba del sol está Dios y el mundo espiritual, y debajo el hombre y el mundo material. Lógicamente que la primera parte del libro de Eclesiastés analiza lo que pasa abajo, y entonces hemos visto cosas muy oscuras y cosas muy difíciles de entender de lo que sucede aquí abajo en la tierra. Pero habíamos dicho que este es un sermón completo. Nosotros lo estamos leyendo en pedacitos, ¿no? Y entonces ahora estamos llegando al momento en que empieza el amanecer. Ya empieza ya a darnos respuestas y nos termina de dar respuestas en el capítulo 12. Quiere decir que ya aquí nos comienza a dar respuestas, aunque ya dijo unas cuantas cosas acerca de la relación con Dios, aquí aparecen ya las grandes respuestas. Nos convocó ya a gozarnos, a comer nuestro pan con gozo, a vivir con alegría, a compartir el amor en familia. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, que Dios te da debajo del sol. Esto es una de las cosas que Dios quiere de nosotros. Ahora, vimos también que hay mucha necedad y que se espera que un hombre de fe se maneje con sabiduría. Es verdad que no podemos comprender ciertas cosas, pero eso no debe paralizarnos de ninguna manera. Tenemos que seguir igual activos, aunque no entendamos muchas cosas. Aunque no las entendamos, tenemos que seguir activos. Y tenemos que poner con fe en nuestra parte en una sociedad que a lo mejor no va a responder como nosotros esperamos que responda. Pero cada uno tiene que saber hacer su parte, confiando en que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios también va a hacer la suya. Dios va a hacer lo suyo. Y lo primero que nos convoca el libro de Eclesiastés en esta parte,
es a que actuemos con fe. Lo primero es que actuemos con fe. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ustedes saben que el pan simboliza el alimento fundamental. Nosotros hablamos de ganar el pan, y en todo el mundo la gente habla de ganar el pan, y el pan es el símbolo de alimento. Una vez en Najdorf, el famoso ajedrecista, él era de origen ruso y no sé si ruso o polaco, pero vino y se radicó en la Argentina. Y alguien le preguntó por qué se radicó en la Argentina. Dice, porque es el único país donde la gente no decía voy a ganarme el pan, sino voy a ganarme el puchero. ¿No? Es decir, parecería que como país vamos un poco más allá del pan, ¿no? Hablamos de ganarse el puchero. Bueno, lo que está diciendo acá es que lo elemental, el pan, eso que Dios dijo en el principio, con el sudor de tu frente ganarás el pan, es el sustento fundamental. Dice, échalo sobre las aguas. Ahora, él toma lo que era un refrán en ese momento. Cuando alguien hacía algo que era inútil, se decía, está tirando el pan al agua, como diciendo, está haciendo lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque hace algo que no lo beneficia, hace algo que le hace perder lo que tiene y no recibir nada a cambio. Lógicamente que la pregunta esta, puesta sola, bueno, tiró el pan al agua, o dicho así, nos obliga a preguntarnos siempre, ¿qué beneficio puedo sacar de esto? ¿Para qué? Para no tirar el pan al agua. ¿Qué voy a ganar con esto? El sabio dice, echas tu pan sobre las aguas. No pienses en los beneficios, no pienses en lo que van a sacar. Haz el bien sin tratar de sacar rédito, sino por el bien mismo. Esto es tal vez lo más difícil de entender aún para los cristianos, que se hace el bien no para sacar ningún rédito, sino porque tenemos que hacer el bien simplemente por esto. Porque a veces decimos, le hice tanto bien o tuve tanta bondad y sin embargo, y cuando yo traigo ese y sin embargo, estoy diciendo que yo esperaba algo y que no recibí eso. Acá dice, mira, echa tu pan sobre las aguas, es un acto de fe. Hacer el bien es un acto de fe, es darle algo de lo mío, de lo que es fundamental para mí, es entregárselo a otro. Y confiar en la providencia de Dios, en que Dios en alguna forma estará en el control de todas las cosas. Y entonces le añade al refrán común, le añade una frase, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Porque después de muchos días, de mucho tiempo lo hallarás. Deja que Dios trabaje en el tiempo y en el momento, en los muchos días, va a llegar el tiempo de recoger. Tal vez pensamos que todo lo que se tira al mar se pierde, pero ustedes saben que hay una resaca, ¿no? Que vuelve a traer todas las cosas nuevamente a la playa. Y lo que está pensando tal vez el escritor de Eclesiastés, Salomón, es eso, que uno puede echar el pan y va a pasar tiempo, pero lo va a encontrar, en alguna forma lo va a encontrar. En el último viaje que hice, hace 2 semanas atrás, que estuve en un congreso, todos los días llegaba cuando el congreso estaba empezado, es decir, llegaba porque llegaba la gente y no podía interactuar con la gente. Es muy difícil interactuar cuando usted tiene más de 1000 personas. Usted no puede saludar a 1000 personas ni estar. Así que me llevaban un ratito después que había empezado y tenía que salir antes. Pero un día que el congreso se hacía a la mañana, yo dije, llévenme un rato antes de que llegue la gente. Y no había llegado nadie todavía, estaban armando las mesas de donde están las ofertas de libros, algo para comer y todo eso afuera. Entonces me acerco a la mesa de los libros a ver qué libro hay. Y la persona que está atendiendo, una mujer, me dice, ay pastor, dice, hace 29 años que quiero hablar con usted.
Dice, pero yo no pertenezco, yo soy de una iglesia que está lejos y únicamente los veo en los congresos. Y entonces, cuando usted viene en el congreso, como hay tanta gente, nunca pude hablar. Pero hoy usted vino justo para que yo hable con usted. Le dije, y dice, quiero contarle una cosa. Yo era una atea tremenda. Y mi madre era una mujer cristiana. Entonces yo discutía con ella y hasta llegué a tomar la Biblia y tirársela a la basura. Dice, ni mi madre ni mi hermana podían realmente lograr que yo reflexionara sobre lo espiritual. Hasta que un día se pusieron de acuerdo y me tendieron una trampa. Mi hermana se fue y mi mamá, ya con sus años, dijo, tengo que ir sola a la iglesia. Por favor, acompáñame. Y entonces dice, no tuve más remedio que acompañarla con toda la rabia del mundo. Y ese día estaba usted predicando. Y cuando usted subió, yo lo odié con todo mi corazón. Dije, ¿qué va a hablar aquí? Dije, y usted empezó a hablar. Y empezó a hablar y hablaba, y al rato yo estaba escuchándolo. Y cuando llegó al final y usted dijo, ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo? Yo recibí a Cristo. Y yo la miré y dije, 29 años, ¿de qué habré hablado esa vez? ¿Qué es lo que habré dicho? Pero estaba tirando el pan sobre el agua. Y 29 años después volvía. Y uno no sabe lo que Dios puede hacer. No sabe lo que Dios puede hacer. Porque Dios siempre obra en el tiempo. Y cuando llegué esa noche a la casa donde estaba, realmente di gracias a Dios de que después de 29 años me encuentro con alguien que me está diciendo, mire, el pan llegó y hoy vengo para traérselo de vuelta, para decirle gracias. Y creo que esto es maravilloso, pensar que Dios actúa a pesar de nosotros. El asunto es que tenemos que tirar el pan al agua y no esperar nada. Es decir, no buscar el rédito, ni inmediato, ni inmediato. Dios sabe lo que tiene que hacer. Continúa diciendo, en repartes a 7 y aún a 8. Ustedes saben que dentro de la lógica oriental y de la lógica bíblica, 7 es el número perfecto, ¿no es cierto? 7 los días de la semana, 7 los colores del arco iris, 7 las notas musicales. El número 7 está por todas partes, marca muchísimas cosas el número 7. Entonces para ellos el 7 es el número perfecto, es el número perfecto. Ahora, hay una forma de hablar del oriental distinta a la nuestra. Nosotros conocemos una obra oriental, Las 1001 noches, ¿no es cierto?, de Oriente. Realmente el título no es ese, el título es Las 1000 noches y una noche, que es la forma de decir muchas noches, 1001. 1001. Acá él dice, reparte a 7, reparte lo perfecto, lo que tienes que hacer, pero excedete, poné el máximo en lo que estás haciendo. Quiere decir que se complementa con eso de tirar el pan sobre el agua. No solamente tires el pan, sino esforzate por hacer lo mejor para el otro y el bien a quien se acerca. Y seguramente, hermano, te vas a sentir desilusionado muchas veces, pero no importa, el bien hay que hacerlo, hay que hacerlo. Reparte a 7 y aún a 8, excedete en la generosidad. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte le dijo a los discípulos, si cualquiera que te obligue a cargar una milla, ve con él 2. Es decir, los soldados romanos tenían la potestad sobre cualquiera que no fuera ciudadano romano, en llamarle y exigirle que le llevara un bulto por una milla. A la milla se lo tenía que dejar ahí, pero estaba obligado, era como un servicio militar. Bastaba con que el soldado se acercara y dijera, me llevas esto, y uno tenía que caminar una milla llevándolo. Esto le daba mucha rabia a los hombres de aquel tiempo, que los invasores tuvieran esta ventaja, esta posibilidad, y ejercieran esta opresión sobre ellos. Y entonces Jesús les dice, bueno, al que te obliga a llevar una milla, ve con él 2. Es decir,
al llegar, al terminar la milla, yo tengo que dejar eso, bueno, ya cumplí, que se vaya. Dice, pero lo importante es que cuando llegaste por obligación y llegaste a lo último, llegaste a la milla, que digas, ¿no querés que te la lleve una milla más? Te la llevo. Te la llevo. Es la forma de vencer con el bien el mal. Es la forma de vencer con el bien el mal. Aprender a excedernos, a andar la otra milla. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, no nos cansemos de hacer el bien. Escribe a los tesalonicenses y les dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué le quiso decir? Yo creo que lo primero que quiere decir es que el bien cansa. Hacer el bien cansa, pero dice, no te canses de hacer el bien, no te canses. Y cansa porque muchas veces no se ve el resultado, no la vuelta, sino el resultado. Pero hay que hacerlo igual, aunque no veamos ningún resultado, porque lo hacemos por la fe. Creo en la providencia de Dios, que todo bien va a dejar su huella y dará su fruto, aunque yo no lo vea. Creo en la providencia de Dios, que todo bien dejará su huella y dará su fruto, aunque yo no lo vea. Y por eso hacemos el bien. Esto es lo primero. Lo segundo que dice es, obremos con esperanza. Obremos con esperanza. Donde hay fe tiene que haber esperanza. Donde hay fe tiene que haber esperanza. Ustedes vieron que hay tres cosas que aparecen siempre juntas, lo que se llaman las tres virtudes teologales en la Biblia: fe, esperanza, amor. Es decir, son como tres hermanitas siamesas que siempre van juntas. Siempre van juntas. Donde hay fe tiene que haber esperanza. Y entonces trae un largo párrafo acerca de las nubes y los árboles y el viento, ¿no? Si las nubes fueron llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Hay que analizar este pasaje como un todo. Las nubes llenas de agua son una bendición, son una bendición. Son una bendición porque produce la germinación de la tierra, y todo lo que sabemos y lo que comemos viene de la tierra, todo lo que comemos viene de la tierra, y la sequía es hambre. Quiere decir que la nube es una bendición, pero a veces la nube cae en un momento inoportuno y en vez de ser una bendición produce un desastre. Las nubes llenas de agua son una bendición, pero si llega en el tiempo de la siembra, perfecto. Si llega en el tiempo de la cosecha, es un problema. Es un problema porque se pierde la cosecha. El viento es una bendición porque barre el cielo y orea la tierra. Pero si llega en el momento de la siembra, reseca la tierra y entonces desparrama la semilla y no germina. Ahora, él dice, porque pasa esto. Vas a decir, no voy a sembrar porque puede venir viento y orea la tierra. No voy a sembrar porque puede caer la lluvia en el momento inoportuno y echar a perder todo. El que mira el viento y el que mira las nubes no va a hacer nada. Nada. El labrador siembra y siembra con esperanza. Y después es Dios el que decide. Pero se siembra con esperanza. Se siembra con esperanza. El sabio dice, las nubes siempre van a derramar agua y el viento siempre va a soplar. No lo podemos controlar, no lo podemos controlar. El Dios es el que lo maneja y lo maneja de acuerdo a su propósito. Hay cosas que se escapan a nosotros, pero esto no tiene que paralizarnos. El que mira las nubes no va a cegar y el que mira el viento no va a sembrar. Hay gente que se la pasa mirando, los problemas que pueden llegar a ver. Dice, ponga la semilla. Y después deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Sembrar con esperanza. Pablo, cuando habla a los corintios, les habla de la generosidad que tienen que tener. Y él les dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come.
el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Está diciendo que el pan y la semilla vienen de Dios y nosotros tenemos el deber de ponerla y de plantarla. Y no me refiero solamente a las semillas físicas, me refiero también a las semillas espirituales, sembrarla en el corazón del otro. Y entonces empezamos a pensar en las nubes, empezamos a pensar en el viento, en que no puede ser, en que esto. Nosotros ponemos siempre excusas y lo que tenemos es un mandato de poner la semilla. Y entonces Pablo dice, el que da la semilla y el que da el pan es el que va a hacer la multiplicación de esto, de acuerdo a su voluntad. Pero el deber nuestro es hacerlo. Y tenemos que cumplir con fe y con esperanza. Sembramos esperando cosechar y esperando en la providencia de Dios. Por lo tanto, no solamente creo, sino creo y espero en la providencia de Dios, que todo bien dejará su huella y dará su fruto. Lo creo y lo espero. Y termina el capítulo hablando de que dependamos en todos del Señor. La conclusión que sacamos de lo anterior. Fíjese que en este capítulo dice muchas veces no sabemos. No sabemos el mal que vendrá sobre la tierra, dice el versículo 2. No sabemos cuál es el camino del viento. No sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer. Es decir, somos bastante ignorantes. Ignoramos muchísimas cosas. A pesar de que nos creemos sabios y que sabemos todo. Somos muy ignorantes todavía, somos muy ignorantes. Pero a pesar de que ignoramos todo esto, sembramos y cosechamos. Converse usted con un labrador, con alguien que esté trabajando el campo, y pregúntele a él qué son los cotidelones y todas esas cosas de las que hablan los botánicos. Él no sabe nada de eso. Y es lógico que no sepa. Él siembra. Porque no hace falta hacer eso. La mujer que queda encinta no sabe cómo crecen los huesos en el vientre. Lo saben los médicos, lo saben aquellos que están especializados, pero no sabe. Pero sin embargo tiene hijos igual. O porque no lo sabe, no los tiene. No, los tiene igual. Dios sabe qué sucederá en todas las cosas. Y basta con que Él lo sepa. A pesar de no saber, siempre sembramos, cosechamos, tenemos hijos y tenemos el resultado de lo que hacemos. Tenemos el resultado. A pesar de la ignorancia que tenían de la botánica en el principio, los egipcios sabían que cuando crecía el Nilo y tenían ellos la semilla iba a dar fruto. Y claro, después vinimos y lo explicamos, pero la explicación vino después. A pesar de no saberlo, sembramos, cosechamos y tenemos hijos. Para alguien, ¿por qué? Porque realmente alguien lo sabe. Por eso por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes. Es decir, como no sabemos tantas cosas, tenemos que cumplir poniendo la semilla. Dios sabe qué es lo que va a suceder, Dios sabe por dónde va a correr el viento y Dios sabe por dónde va a caer el agua. Nosotros tenemos que hacer el bien y sembrar la semilla. Pablo le escribe a Timoteo, que es su hijo en la fe, le está escribiendo su despedida. Las dos cartas de Timoteo son las cartas de la despedida. Y él le dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Y por esto obramos y trabajamos, porque esperamos en el Señor. Y tenemos que actuar sabiamente, sabiendo que el tiempo de nuestra vida es corto. Es decir, tenemos un tiempo para vivir. Y o hacemos el bien mientras que podemos, o no lo vamos a poder hacer más. No lo vamos a poder hacer más. Dice, suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, de los días de tiniebla. Acuérdese que llegan los días de tiniebla. Por lo tanto, mientras que yo tengo luz, mientras que yo puedo hacerlo, mientras que el Señor me da fuerzas,
mientras que el Señor me da entendimiento, mientras que pueda caminar, mientras que tenga una facultad que me permita, yo tengo que hacer el bien. Porque sé que la vida es un momento de luz y después entramos en la zona de sombra y de oscuridad. Pero antes de entrar a eso, yo tengo que esforzarme para hacer el bien. La vida es el periodo en que vemos el sol, pero llega el periodo de las tinieblas, de la oscuridad, cuando no podemos ya orar. Pero mientras que tengamos una facultad en ejercicio, mientras que podamos hablar o pensar o movernos o hacer lo que, desde allí tenemos que orar y tenemos que hacer algo. Yo recuerdo siempre que me contaba un español que en su pueblo había un chico que era paralítico y tenía que estar todo el día en un primer piso en una silla de ruedas. Así que él no podía moverse, lo único que podía mover eran las manos, ¿no? Y este chico iba al taller de Jesús de España en aquel tiempo y escuchaba. Y decía, pero yo no puedo caminar. Y para colmo vivo en un primer piso, así que lo subían y lo dejaban allí. Lo único que podía hacer era acercarse al balcón. Y veía pasar la gente por abajo. Y sentía que no podía hacer nada. Y entonces un día agarró unos papelitos y los recortó. Y empezó a escribir textos bíblicos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y los tiraba. Y los tiraba. Y los tiraba. Y me contaba él, y había gente que leía y pasaba el otro día y caía otro papelito y volvía a leer. Y entonces miraba quién es el que está allá arriba y veía un chico que estaba escribiendo y se notaba que estaba paralizado, pero estaba tirando el papelito, golpeaba y preguntaba, ¿por qué está tirando papelitos con esta escritura? Dice, y ese chico desde allí arriba, sin poder comunicarse con la gente, dice, fue un mensajero de Dios para muchas personas. A veces todos tenemos limitaciones en nuestra vida, todos tenemos limitaciones. Pero tenemos que saber que si el Señor nos dio una facultad, es para llevarla a cabo, es para hacerla y para usar nuestras fuerzas en el bien de los demás. Termino con el final de un poema de Amado Nervo. Amado Nervo fue un gran poeta del cual hemos hablado, y escribió acerca, como cristiano, escribió acerca de todos los aspectos de la vida. Y él dice, ciertamente a mis lozanías va a seguir el invierno, pero tú no me dijiste que mayo sería eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y realmente es maravilloso poder llegar al final y decir, estoy en paz, cumplí. Pasé todas las cosas, todo, pero cumplí, ¿sí? Acá hay alguien que lo sabe ese poema y lo está repitiendo conmigo. Así que, hermanos, estamos llamados a esto. Y creo que sale el sol en el Eclesiastés, porque es el llamado de Dios a que en medio de un mundo que muchas veces no entendemos, podamos ser los sembradores de la semilla del bien, sin mirar las nubes ni mirar el viento, haciendo el bien. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión en la tierra. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas,
casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.